Foro para la Reactivación Económica de Sinaloa, un espacio de expresión en la que destacados especialistas en materia económica nos compartirán sus comentarios y propuestas. Saludamos con mucho aprecio a los invitados que nos acompañan presencialmente y virtualmente en este foro que se transmite a través de la plataforma Zoom. Nos da gusto saludar a Mario Zamora, candidato de la Alianza Va por Sinaloa al Gobierno del Estado. Saludamos al doctor Ildefonso Guajardo Villarreal, exsecretario de Economía de México. Nos da gusto saludar al maestro Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo de México. Saludamos también al maestro Juan Pablo Castañón, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial. Saludamos al maestro Sergio Mario Redondo Salas, anfitrión y presidente de Fundación Colosio. Agradecemos, por supuesto, a quienes también nos acompañan, al senador Heriberto Galindo. Al diputado federal Carlos Castaños. Al ingeniero Jesús Valdés Palazuelos, presidente del PRI en Sinaloa. A la diputada local Mónica López Hernández. Al doctor José Lauro Melendres Parra, presidente de CODECIN. Y por supuesto saludamos a los presidentes de las distintas cámaras y asociaciones empresariales de Culiacán, Ahome, Guasave, Los Mochis y Mazatlán, empresarios de los diversos sectores económicos, académicos y representantes de los medios de comunicación. Antes de dar inicio al desarrollo de este foro, tiene la palabra el maestro Sergio Mario Arredondo Salas. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Saludo con mucho afecto a la gran comunidad que hoy nos acompaña, empresarios de todos los sectores, representantes de la vida académica y científica de la entidad, diputados, senadores, presidentes de cámara, estudiantes, medios de comunicación. Agradecemos a nuestros panelistas, a los cuatro, el estar aquí. Su presencia nos prestigia porque sus trayectorias representan una contribución de excelencia a la República. Hoy están aquí por amistad, por el reconocimiento al amigo, pero también por un cariño y compromiso por el país, por sus regiones, por su gente, porque como muchos entienden del sensible momento que hoy vivimos, de la importancia de unirnos, de no obviar ningún esfuerzo, de tomar acción. La Fundación Colosio tiene el honor de coadyuvar a lo que estoy seguro será un programa de gobierno con visión de futuro. Lo hacemos a través de un diálogo abierto, propositivo, donde hemos encontrado muchas voces que tienen un elemento en común. Todas ven en Sinaloa una gran oportunidad de desarrollo. Y esto, más que un discurso, es una realidad. Sinaloa tiene una localización estratégica cara a los mercados de Asia y de Estados Unidos. Nuestros campos y nuestras costas producen anualmente más de 9 millones de toneladas de biomasa. Somos, de acuerdo al último censo, una población de más de 3 millones que viven y se desarrollan principalmente en espacios urbanos dinámicos, llenos de retos, pero también de esperanzas, nuestras ciudades. Somos una población principalmente joven y que tiene la fortuna de la sabiduría y tesón de nuestros hombres y mujeres. Los productores del campo más experimentados del país son los nuestros. Tenemos un sistema maduro de universidades y centros de investigación. Hay una cultura de emprendimiento que nos ha hecho origen de empresas que tienen presencia nacional e internacional. Sin embargo, estas circunstancias y muchas más son solo condiciones. Hoy como nunca estamos ante la gran oportunidad de transformarlas
en una nueva etapa de desarrollo económico para esta tierra. Reyes Heroles, el gran ideólogo de la política mexicana, decía que había que conocer para hacer, y hoy tenemos esa gran oportunidad. En Mario Zamora tenemos conocimiento, capacidad y visión, y con él, con la sociedad sinaloense, con grandes amigos, estaremos construyendo la mejor propuesta de transformación y desarrollo para Sinaloa de su historia. Te cedo el uso de la voz, querido Mario. Va por Sinaloa. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Como ustedes saben, una campaña política, por supuesto, tiene que ver con recorrer todo el estado, todas las comunidades, colonias, todo, pero también tiene mucho que ver con las ideas, con qué somos capaces de pensar para después tener la capacidad, la fortaleza, la energía, la visión de poderlo aterrizar, ejecutar en beneficio de todos. Hoy para mí es un gran honor, es un gran orgullo que estén con nosotros, no solo amigos a los que les tengo una estima y les tengo un gran cariño, sino gente que tiene mi reconocimiento, y no solo el mío, sino el de muchísimos mexicanos. Gente que ha entregado su talento, su vida, su esfuerzo a darle resultados a los mexicanos y que sus acciones en los hechos han mejorado, han cambiado la vida de millones de mexicanos. Voy a empezar con mi paisano, que es de casa, con Juan Pablo Castañón. Fue presidente de Coparmex, fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial, un empresario comprometido, decidido a que le vaya bien a México, pero sin duda a que le vaya muy bien a Sinaloa. Enrique de la Madrid fue director de la Financiera Rural. Ahí me tocó conocerlo, fue mi jefe. Fue secretario de Turismo, justamente cuando el turismo empezó a despegar en México, cuando el turismo se volvió una de esas locomotoras que generó desarrollo, que generó empleo, que generó que muchos mexicanos tuvieran mejores alternativas, entre muchas otras cosas más. Un hombre con visión, un hombre preparado, un hombre decente, como los que estamos aquí. Ildefonso Guajardo, de Nuevo León, sí fue diputado federal, sí fue diputado local, pero digamos las cosas como son. Fue el gran estructurador, primero, del Tratado de Libre Comercio anterior, el que tan buenos frutos dio a México y que en particular sirvió de manera directa a los sinaloenses. Hoy no entenderíamos nuestra capacidad exportadora si no hubiéramos tenido ese marco legal en la parte agrícola. Pero también fue el gran estructurador del Tratado de Libre Comercio actual, del actual. ¿Y por qué agradezco tanto que estén hoy con nosotros? Porque son dos de las grandes posibilidades que tenemos los sinaloenses para ver cómo vamos a salir de esta profunda crisis económica en las que estamos metidos. El año pasado, el 2020, datos de Hacienda, el decrecimiento del PIB, que es como se mide la economía, menos 8.5 en su estimado, porque no ha cerrado el cálculo aún. El mayor decrecimiento desde 1932. Solo como referencia, porque a veces nos perdemos en las cifras. Bueno, en 1995, a muchos de ustedes no les tocó porque son muy jóvenes, en 1995 el PIB decreció menos 6.3. Es decir, este decrecimiento es más profundo, más complicado. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, todos los que estamos aquí, saludo a todos los que están conectados vía las plataformas digitales, vía Zoom, que les agradezco mucho su presencia. La pregunta es, ¿cómo vamos a salir de esta crisis económica? ¿Cómo podemos salir de ella? ¿Podemos salir cansados, tristes, derrotados, lentos, en la cola? ¿O podemos salir con energía, con fuerza, con visión de siglo XXI, agarrados de planes y proyectos y locomotoras que están a la mano para poder rápido retomar el rumbo y crecer?
y hacer que Sinaloa siga creciendo, que no se detenga. Todos los que estamos aquí, todos los que están conectados y todos los que están allá afuera, lo que quieren es que cada vez nos vaya mejor. Nadie se quiere detener, nadie se quiere retroceder, nadie quiere buscar soluciones pensando en el siglo XIX. La única manera es viendo al frente, es dando un paso al frente, es participando, es hablando con los que saben. Un gobierno que nunca más será de uno, será de muchos, será de todos los que quieran salir adelante, los que quieran aportar. Un gobierno amigo que ayude a poder generar las condiciones para que todo aquel que merezca y que quiera una oportunidad para salir adelante por su esfuerzo, sus ganas y su talento, la tenga. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y si me permiten, empezamos aquí con el de casa. Juan Pablo, adelante. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por invitarnos y a la Fundación Colosio también, Sergio Mario. Muchas gracias por invitarnos a esta gran convocatoria. Más de 1000 personas que estamos unidos a través de las plataformas o aquí físicamente y que se siguen uniendo porque aquí estamos viendo cómo se siguen uniendo porque están interesados, sobre todo en escuchar a Ildefonso y Enrique y las propuestas que tiene Mario Zamora. Pero también quiero saludar porque estoy muy contento de estar aquí y verlos, a mis amigos El Pío y Alfredo. Y por supuesto a los candidatos a las diputaciones locales, porque estoy seguro que podemos construir un Sinaloa del siglo XXI. Y también para Jesús, para que esté en el Congreso y también sigamos haciendo equipo por México. Estar en este momento aquí, con Mario Zamora, en compañía de Ildefonso y Enrique, no puedo dejar de pensar en mis vivencias y mi relación con ellos dos como secretarios de Estado. En mi relación como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, primeramente como presidente de la Coparmex Nacional y después en el CCE. Y no puedo dejar de recordar aquellos momentos aciagos en la elección de Estados Unidos en el 2016, en donde todos los días teníamos que levantarnos y buscar qué tuit nos había mandado a los mexicanos, en donde nuestro Tratado de Libre Comercio, que a muchas regiones del país trajo prosperidad, a muchas personas le generó un empleo, una oportunidad, a pequeñas empresas le generó la oportunidad de encadenarse para las exportaciones o de brindar servicios, a muchas personas que se dedican al campo les generó más oportunidades para las exportaciones y para tener un empleo en el campo mexicano, en el campo sinaloense. Todos los días teníamos que ver cómo contestábamos a la prensa y a la opinión pública para que el México que tenemos no se nos desmoronara y no se nos desmoronara la confianza. Todos los días había que mantener el rumbo firme. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero en aquel tiempo muchos de nosotros cambiamos nuestro identificador de WhatsApp por una bandera de México. El defender a México, nuestro orgullo, lo que tenemos y hacia dónde vamos, nos unió a los mexicanos. Y yo puedo decir con toda franqueza, con el paso del tiempo y la comunicación que he tenido con Enrique y con Ildefonso, que no dejamos de tener dificultades y diferencias, pero sobre todo privó el diálogo y la construcción de mecanismos y herramientas en la que pudiéramos construir un México de prosperidad. Con el diálogo, la unidad, podemos construir el México del siglo XXI. Me parece extraordinario pensar que los mexicanos tenemos la fortaleza para vencer grandes obstáculos si estamos unidos. Y si tenemos una visión clara del México, ese México que queremos tener, abierto, libre, democrático, de instituciones, de paz, donde haya prosperidad, generación de empleo, oportunidades para las personas, para los jóvenes, para las madres que trabajan. Y ese México es el que me tiene hoy aquí, para compartir con ustedes y con mis compañeros y con el candidato las inspiraciones por un México mejor, por un México donde se incluyan a las mujeres que trabajan y son madres de familia, un México en donde se incluyan a los pequeños comerciantes
y puedan salir adelante en medio de una crisis económica como la que hoy en día tenemos. O a los pequeños industriales que abren todos los días su taller, que se entusiasman, o a los carpinteros, o a los mecánicos, a tantas personas que no tienen acceso a conocimiento, que no tienen acceso a financiamiento y oportunidades de que les generen un mejor futuro. Un México que hoy nos ha abandonado a muchas personas, a los jóvenes emprendedores, que ha desaparecido los apoyos para que los jóvenes puedan salir adelante, al talento, a los investigadores, que hoy no tienen el apoyo para seguir generando talento que nutra la economía a través de las empresas y productos que salgan al mercado de exportación. Este es el México y el Sinaloa que me preocupa y que estoy comprometido a seguir construyendo y darle lo mejor de mí mismo por él. No nos distraigamos, no pensemos que ese México lo tenemos perdido, porque si lo teníamos ante aquella adversidad con el hombre más poderoso del mundo en ese momento, en el país más poderoso del mundo, y nos fuimos con prudencia, pero con estrategia y unidad, a convencer a cada uno de los actores políticos que eran necesarios para que contemplaran al México moderno. Y lo defendimos. Y vencimos a Trump. Y lo hicimos todos los mexicanos unidos, con una visión de futuro y con esa generosidad que significa ante la adversidad que nos tenemos que unir independientemente de algunas diferencias que podemos tener. Me parece extraordinario que podamos estar aquí reunidos de distintas vocaciones, de distintas incluso corrientes políticas, pero con la unidad del México y del Sinaloa que podemos construir. Por eso me parece extraordinario que los partidos políticos hayan hecho esta alianza por Sinaloa y que hayan seleccionado como el líder de la alianza a Mario Zamora. Te lo dije desde el primer día, mi compromiso contigo, Mario, para trabajar por Sinaloa, porque estoy seguro que vas a ganar, para, en la medida de mis posibilidades, atraer el talento y mi máximo esfuerzo, porque Sinaloa merece el liderazgo con experiencia, con su profesionalismo y con esta visión global, porque todavía Sinaloa tiene grandes oportunidades en los mercados internacionales para generar prosperidad para tantas y tantas personas que están clamando por una oportunidad. Los jóvenes, las mujeres, los pequeños empresarios, los empresarios medianos, los investigadores, los académicos, que verdaderamente lo que quieren es un trabajo, una oportunidad. Sí, debemos, y estoy consciente que Mario así lo ha visto, debemos apoyar a los más pobres. Tenemos que ser subsidiarios con los más pobres. Pero los demás que tienen la oportunidad, lo que necesitan y necesitamos es trabajo. Y trabajar todos juntos para que haya más trabajo. Y claro, evidentemente, las dos principales opciones políticas que hoy en día tenemos es para un Sinaloa que con cantos de sirena nos quieren emborrachar y que en la realidad ya nos engañaron en el 2018, o un Sinaloa que sí tenga futuro y pueda construir viendo por el espejo, viendo hacia adelante y no por el espejo retrovisor. Mi compromiso y el compromiso de muchas personas está en este Sinaloa del futuro. Y contarán con mi mejor esfuerzo en el norte, en el sur, en el centro, para que trabajemos unidos y ayudemos a Mario a que genere un buen gobierno. En comunicación con la sociedad, con los pequeños empresarios, con los medianos empresarios, con los trabajadores, que es muy importante y donde Alfredo Villegas tiene un extraordinario talento, en donde nos puede ayudar para atraer más empleos aquí, en donde Pío Esquer tiene el conocimiento para impulsar más productores a las cadenas de valor hacia los mercados internacionales. Y en donde Mario Zamora tiene la visión, la capacidad, el talento, el profesionalismo, pero tiene una cosa sobre todo, la honestidad y la palabra empeñada. Y eso es inapreciable. Si eso lo juntamos con su capacidad, tendremos un gran Sinaloa en este siglo XXI y un gran gobernador. Estemos unidos, no nos confundamos. No hay cantos de sirena que nos solucionen las cosas. Este Sinaloa es nuestro y nadie nos lo va a quitar. Muchas gracias.
Aprovecho para agradecer de nuevo a la Fundación Colosio, a Sergio Mario, este gran esfuerzo, muchas gracias. Al presidente del PRI, coordinador de nuestra campaña, Chuy Valdés, gracias mi Chuy. Presentes hoy aquí también el candidato a diputado federal por el 7º distrito, Alfredo Villegas, el candidato a diputado federal por el 5º distrito, Sergio El Pío Esquer, y la candidata a diputada local, Erika Sánchez, distrito 13. Agradezco también que esté en la presencia un gran senador que va a hacer un gran trabajo en el Senado, ya lo está haciendo, mi amigo Heriberto Galindo, y nuestra diputada Mónica López, actual diputada local. Y, por supuesto, nuestra candidata Nelva, distrito 14, Nelva Osorio. Les explico muy rápido por qué. La verdad es que como casi todo lo que hacen los políticos tradicionales, la ley electoral es muy extraña y está muy revuelta. Y entonces, si los candidatos estuvieran acá, si tomaran el uso de la voz o dijeran algo, entraran en la fiscalización de este evento y sus topes son distintos. Entonces, a nosotros sí los podemos presentar, sí podemos señalar que están aquí. Estamos cuidando la ley, estamos cuidando a nuestros candidatos para que no sean objeto pues, de este tipo de cosas que se dan en las campañas políticas. Lo explico rápidamente para que no haya malinterpretación. Y ahora sí, sin más preámbulo, mi querido Enrique, por favor, aquí te queremos escuchar. Gracias, Mario. Muchas gracias por la invitación y gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Viniendo justamente a apoyar la candidatura de Mario Zamora, de la Alianza, pero lo hago a partir de una profunda convicción de que eso es lo que ahorita necesita el país. Yo estoy aquí como Juan Pablo por mi país, pero porque estoy muy preocupado por lo que estoy viendo. Por un lado, creo que tenemos 5 crisis que estamos viviendo en simultáneo. Una crisis económica, menos 8.5 del PIB el año pasado, pero ya en el año 2019, sin coronavirus, ya la economía había crecido 0. Y si el mundo cayó la economía en 4 puntos, ¿por qué en México cayó 8.5 en promedio? Eso ya tiene que ver con las políticas económicas de este gobierno. No hubo apoyos como los hubo en muchos otros países del mundo, y no solamente son Francia, Estados Unidos, sino países como Brasil, como Chile, que le pusieron recursos públicos a sus empresas para apoyar la nómina, para apoyar los empleos, y por eso la economía no cayó como cayó aquí. Segunda crisis, una crisis social. La pobreza en México va al alza. Sí, primero los pobres, son los que están creciendo más. Más de 10 millones de mexicanos se están incorporando a la pobreza, precisamente porque no hubo programas de apoyo como sí los hubo en otros países directamente. Y vamos a perder décadas de ir combatiendo y disminuyendo la pobreza en nuestro país. Seguimos con una crisis sanitaria, porque si han vacunado cerca de 15 millones de vacunas y lo divides entre las 2 que necesitas, pues van 7 millones de mexicanos, de 126. No nos vamos a vacunar ni en año y medio, siendo que en este país se ponían 110 millones de vacunas en el pasado. Poníamos 110 millones de vacunas, claro, no mandábamos a 12 servidores de la nación, a una enfermera y a un médico para vacunarte. Y el problema de eso es que le estamos dando tiempo al virus para que mute y cuando nos hayamos puesto la vacuna ya necesitamos la siguiente. Tenemos una crisis de inseguridad, que esa hay que reconocer, que llevamos muchos años con ella, pero bueno, nos habían dicho que le iban a combatir y que sí sabían cómo. Pues ahora tenemos más homicidios que los que traíamos en los primeros años de las administraciones pasadas. Y lo último que a mí me preocupa más, tenemos una crisis de confianza, una crisis de gobernanza, un México polarizado y un México que de donde tendrían que venir los discursos de la unidad, vienen las invitaciones a la confrontación. ¿Qué padre de familia sensato o sano pondría a pelear a su familia pensando que con eso sale adelante? Esa no es una actitud de alguien sano. Esa no es una actitud de una persona que realmente le interesa el bien del país. Y tenemos el riesgo de perder las instituciones democráticas, porque la democracia no la hicieron los partidos políticos anteriores, como tampoco las instituciones las crearon los partidos anteriores. Ese es resultado de los mexicanos. ¿En qué momento nos compramos el cuentito de que todo lo que hicimos en el pasado estuvo mal? Pues no lo hicimos nosotros también, no lo hicieron nuestros padres. ¿En qué momento nos compramos el cuentito? ¿Y en qué momento vamos a seguir con ese cuentito?
Por eso vengo muy preocupado a decir que México necesita equilibrios. México no puede seguir destruyendo instituciones a lo tonto, sin analizar cuáles sirven, cuáles son mejorables, cuáles hay que cambiar. Y por eso me parece que muchas de las propuestas de Mario para Sinaloa son oportunas. Mario está proponiendo una banca de desarrollo del Estado, porque ya tampoco sirve la banca de desarrollo a nivel federal. Nosotros ahí nos conocimos, ahí trabajamos, también con Juan Pablo, y sabemos que el crédito es necesario para que cualquier negocio pueda crecer. No hay dinero más caro que el dinero que no hay. Y si no existen recursos y ya no existen, por ejemplo, las garantías para la banca de desarrollo, pues los estados las van a tener que hacer. Y ya sea el estado de Sinaloa o a nivel regional, se necesitan bancos de desarrollo para poder apoyar a la población. ¿Qué pasó con el turismo? El turismo venía creciendo 9% al año los visitantes internacionales al país. Ah, no, se les ocurrió la gran genialidad de que hay que quitar la promoción al turismo porque el turismo se vende solo. Pues ya en el año 19, pues ya no se vendía solo y ya no crecía. Y ahora tenemos una caída en los destinos turísticos de cerca del 20% del PIB. Yo creo que los programas que también señala Mario, de fortalecer los pueblos mágicos, de fortalecer el turismo, es uno de los sectores que además da más trabajo y empleo. En una economía que se está sustituyendo las personas por las máquinas, en una economía donde todo lo que se pueda digitalizar se va a digitalizar, necesitamos sectores económicos que generen empleo y oportunidades, y uno es justamente el sector turístico. Otro de los sectores más fuertes de Sinaloa es el sector agropecuario. ¿Cómo que se van los programas al sector agropecuario? ¿Cómo que se van los apoyos? Mientras que en el país el sector agropecuario representa el 3.5 del PIB, aquí representa el 13. Aquí es dinero, aquí es valor, aquí se necesita eso, y sobre todo son los sectores más exitosos, y nosotros tenemos que cubrir cada vez una mayor parte del estómago del mundo. Y eso es lo que ha venido haciendo Sinaloa con mucho éxito. Por eso no nos hagamos bolas. Y si la amenaza, porque yo no creo que sea un compromiso, si la amenaza es que les van a traer aquí la cuarta transformación, agárrense, ¿sí? Porque ¿qué es eso? A ver, México tiene todo para ser un país desarrollado en esta generación. Y sí tenemos deficiencias, una economía que de alguna manera no fue pareja, no fuimos suficientemente incluyentes. No solamente pasó en México, pasó en el mundo. Sí cometimos también los excesos y permitimos que algunas personas nos fallaran y incurrieran en casos excesivos de corrupción. Pero eso no lo hicimos todos, Eso no lo hicimos ni en los gobiernos, ni fuimos todos los de los partidos, ni somos así los mexicanos. Pero por estos problemas que teníamos, sumando el de inseguridad, ¿vamos a poner en riesgo el futuro del país? A mí me parece que no hay nada más corrupto que robarle el futuro a los mexicanos. Hablan de corrupción, no hay nada más caro que robarle el futuro a los mexicanos. Por eso yo creo que México necesita equilibrios, México necesita un Congreso que nos obligue a los mexicanos a discutir, que nos demos el tiempo para reflexionar sobre las acciones que estamos tomando y sobre todo que estados como los de Sinaloa que han progresado no dejen de progresar. El modelo no es que vamos a emparejarnos a la baja, el modelo es que nos vamos a emparejar al alza. Y Sinaloa es un ejemplo de vigor, de unidad, de ejemplo de trabajo. No lo pierdan, como dice Juan Pablo, por cantos de la sirena. Ya tenemos 2 años y medio para poder distinguir discurso de realidad. Y como decía una persona, tus acciones son tan fuertes que no escucho tus palabras. Fíjense en las acciones y tomemos todos una decisión inteligente por nosotros, por nuestro país y por nuestros hijos. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, mi querido Enrique. Y ahora, Ildefonso, aquí hay mucho interés también de escucharte. Gracias Mario. Pues la verdad es que es un placer de estar de regreso aquí en su tierra. Para mí, Sinaloa sin duda fue el primer ejemplo que como secretario de Economía tuve para entender la importancia del diálogo entre el sector privado, los empresarios y el gobierno. Recordarás, Juan Pablo, que cuando entramos al gobierno en el 12, 1 de diciembre,
traíamos la crisis del tomate. Estábamos a punto de perder el acuerdo de suspensión y nos amenazaban con tarifas excesivas para la exportación de tomate mexicano. Es un diálogo que se establece entre productores, monitoreado por el gobierno en Washington. Pero eso no nos eximió de meternos hasta el tuétano y trabajar mano a mano con los productores sinaloenses para encontrar una solución. ¿Qué traíamos entre manos en ese momento? Estábamos negociando en Asia, junto con los norteamericanos, con la administración Obama, el Tratado del Pacífico. Y al ser líderes latinoamericanos, traíamos detrás de nosotros a Perú y a Chile dentro de esa negociación. Y el negociador americano le interesaba mucho mis posiciones. Utilizamos ese apalancamiento para, en una reunión en Singapur, decirle al negociador americano: si quieres que México lidere en la manera de encontrar soluciones, nos tienes que ayudar a empujar a los productores americanos a que le bajen a sus aspiraciones en el acuerdo para el tomate. Esta historia se las cuento porque la política pública no admite improvisaciones, admite simplemente la experiencia puesta en la mesa. Y lo que Mario Zamora representa para el futuro de Sinaloa es justamente eso. El reto que tenemos como país y en los estados no da para que nos arriesguemos a votar con los experimentos. Y es importante que entendamos la magnitud del reto que tenemos frente a nosotros. Enrique nos deja claramente ver la importancia de las coaliciones. Analicemos cualquier experiencia dentro de nuestro continente. El reto que tuvo Chile para reencauzar su país. La única manera que la sacaron adelante fue en coalición. ¿Qué implican las coaliciones? Y díganmelo a mí. Yo aspiré a ser gobernador de mi estado y hoy soy candidato a la Cámara. Uno tiene que entender que hay momentos cruciales para el futuro y que no nos podemos arriesgar por agendas personales o ambiciones personales a poner en riesgo lo que vale, que es el futuro de México y en este caso el futuro de Sinaloa. Por eso, Mario, te felicito por encabezar esta alianza y felicito a todos los partidos que entendieron el signo de los tiempos, que son momentos de cerrar filas y de enfrentar retos conjuntamente. ¿Cuál es el reto que enfrentamos hoy? De un México que sin duda tomó una opción hace 2 años y en donde quienes participamos en la política entendíamos que teníamos que darles el beneficio de la duda para ver cuáles iban a ser sus resultados. El tiempo ya está pasando y las consecuencias son evidentes. Bien lo decía Enrique, 33 trimestres creciendo desde el 2010 a tasas del 3%. En el 19 tuvimos decrecimiento. La inversión en capital, la inversión fija de capital, venía creciendo y tuvimos un decrecimiento casi del 20% en el 19. A eso le agregamos que la pérdida de empleo en el 20 prácticamente no la hemos podido recuperar y en el 19, que ya se veían los efectos de la desaceleración, no tuvimos más que 360,000 empleos creados cuando veníamos creando casi 1 millón de empleos anualmente. El problema de esto es que nos está indicando que las decisiones que se han tomado han sido las incorrectas. En esta evaluación equilibrada, sí, efectivamente, nos sorprendemos porque el tipo de cambio sigue estable, porque los balances macro se han medio mantenido. Pero ¿qué es lo que está detrás de esto? Un mantenimiento del déficit que está generando consecuencias profundas. Consecuencias directas en la eliminación de una agenda productiva hacia el futuro. Sí, hay programas sociales necesarios e importantes, pero lamentablemente se están descuidando los elementos que generan riqueza, futuro y prosperidad. Eliminación de la agencia de promoción ProMéxico, eliminación de los programas de financiamiento, eliminación del apoyo a la pesca y a la agricultura. Todo eso tiene consecuencias directas sobre el futuro de la productividad y la generación de empleos. Frente a esto, déjenme concentrarme en algo muy sencillo. Yo creo que el diagnóstico de Enrique fue perfecto. Ahora, la pregunta que Mario nos hacía en su presentación, ¿cómo podemos salir de esto?
con decisiones inteligentes hacia adelante. ¿Qué es lo que tenemos enfrente que podemos aprovechar? Partiendo de una realidad, el gobierno federal ha abandonado la agenda productiva para la generación de oportunidades y progreso. Se ha concentrado, sí, en programas sociales necesarios, pero no suficientes para garantizar un futuro digno y de prosperidad. ¿Cuáles son los puntos que debemos de tomar en cuenta para la agenda de Sinaloa y que están plasmados en el programa de Mario? Primero, la elección de Estados Unidos nos abre una gran oportunidad. Primero, porque Biden se concentró en lo que es fundamental y esencial, acelerar el programa de vacunación. No podemos aspirar a una reactivación económica si no tenemos controlada la pandemia. Y ahí, de pasar de 1 millón de vacunas diario, se pasó casi a 2 millones de vacunas diario en Estados Unidos. Hay una buena noticia en eso. Los norteamericanos compraron vacunas en exceso. Hoy están compartiendo vacunas con sus aliados en el mundo. Y en ese proceso, los sectores económicos van a presionar por integrar las cadenas productivas en una política de favorecer un posicionamiento para que las vacunas estén disponibles y garantizar justamente las actividades productivas. Mario, el primer reto que tienes es presionar conjuntamente con otros colegas gobernadores a que el gobierno federal flexibilice el proceso de vacunación. Porque sin una solución definitiva a la crisis sanitaria, la reactivación se vuelve problemática. Punto 2. La entrada de Biden no eliminó el conflicto China-Estados Unidos. Ese conflicto permanece aún hoy y los demócratas en ningún momento lo van a solucionar en el corto plazo. Eso, conjuntamente con el nuevo tratado, que exige mayor proveeduría regional para lograr los beneficios del tratado, le abre una ventana de oportunidad a Sinaloa extraordinaria. Una ventana de oportunidad que, aunado con el acceso a energía eficiente, le puede atraer manufactura de alto nivel, y me alegra escuchar los planes en materia aeroespacial. La diversificación de la economía de Sinaloa, que está plasmada en el programa de Mario, es fundamental para darle sustentabilidad a su desarrollo futuro. Un estado con agricultura, con capacidad exportadora, con agroindustria, con turismo, requiere seguir impulsando la diversificación. En ese terreno, creo que tenemos que reemplazar, como bien señala tu programa, la agenda federal que ya se perdió. Un instituto de promoción a las exportaciones y a la inversión extranjera, sea estatal o coordinado regionalmente. La capacidad de financiamiento que está establecido en tu programa para financiar actividades productivas. El poder retomar lo que ya no existe a nivel federal, que es el apoyo al emprendedurismo, que es fundamental, con la creación de un órgano que nos permita impulsar a través de acceso a financiamiento, a través de apoyo y asesoría, y sobre todo entender que los emprendedores no son garantes tradicionales de la banca, pero se requieren esfuerzos conjuntos para poder financiar capital de riesgo en nuevos proyectos. En resumen, este programa integral nos lleva a poder plantear un nuevo futuro para Sinaloa y poderlo materializar. Uno de los elementos que me gustaría dejar claramente asentado, porque este debate lo tenemos cuando hablamos con interlocutores en el país, es decir, lo importante es retomar el Congreso, lo importante es regresar los balances. Desde 1997, este país no había tenido mayorías en el Congreso ningún partido, desde la época de Ernesto Zedillo. Eso permitió los balances que hacía referencia Enrique. El no tener un partido arrollador en las cámaras exige el balance necesario para construir mejores decisiones, para poder entrar en el diálogo, en el debate y en la construcción de futuro. La ausencia es terrible y es fatal. Pero no es solo necesario poner nuestra visión en el futuro en el Congreso. Sin apoyar liderazgos estatales con visiones modernas y de futuro, no estaríamos haciendo la tarea completa. Porque a nivel territorial estamos sufriendo las consecuencias y aquí en Sinaloa ustedes tienen los mejores ejemplos.
el que no haya recursos para seguir apoyando elementos básicos, como el caso del camarón en Sinaloa, que ya lo ha apuntado nuestro candidato, el no haber tenido el dinero para la certificación de protección a la tortuga marina, nos acaba de dar un golpe fatal para la exportación de camarón. Eso simplemente es ineficiencia y es falta de visión y falta de compromiso. Ahí, Mario, es fundamental restablecer, y es posible hacerlo, el contacto directo con autoridades en Washington, para al menos poder monitorear muy de cerca qué es lo que hace falta y que lideres el esfuerzo del sector pesquero y del sector camaronero sinaloense para poder proteger ese futuro. Hoy, ningún estado de la República nos podemos dar el lujo de no estar pendientes de la agenda federal por las consecuencias tan profundas que esto tiene. Para terminar, déjame simplemente decirte que estamos a tus órdenes para poder apoyar justamente en todo lo que tiene que ver con el esquema de producción. Creemos que el noreste de México está posicionado para poder tomar ventaja de las nuevas tendencias globales. Y creo que conjuntamente con gente como Enrique y como quien tenemos una visión global, podemos estar apoyándote para construir este futuro. Y sin duda, los felicito porque la tendencia hacia futuro debe ser la construcción de alianzas, no para seguir apostando al encono y a la polarización, sino para seguirle apostando al diálogo para poder construir un mejor país. Gracias por la invitación y todo el apoyo. Muchas gracias. Pues si les parece, abrimos un espacio. Tú dinos, Sergio Mario, ¿cómo le hacemos? Tú aquí eres el mero mero. Gracias, Mario. Ya está un espacio abierto, ya los micrófonos están listos para aquellos que quisieran hacer preguntas a nuestros panelistas. Pues de eso se trata de que todos construyamos una sola propuesta de visión, de desarrollo y que se convierta, primero Dios, en un plan de gobierno. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Estrella Aguilar, soy de la empresa STP Tecnología en Codificación y represento a Mujeres Industriales de Canacintra. Mi cuestión es más bien propuestas. Enrique, usted comentaba de 5 crisis que tenemos, yo agregaría 2 más. La primera es la crisis hídrica, estamos hablando de 30 estados que se están quedando sin agua. Y por ende nosotros también entramos en una crisis alimentaria porque somos productores de granos. Tenemos que ver la forma de procurar que el agua dulce afortunadamente Japac es muy eficiente, pero que realmente toda se recicle o se trate para poder alimentar nuestros cultivos. Si perdemos ser el granero de México, yo creo que también estamos muy perdidos. Otro de los puntos que para mí me parece muy interesante, no sé, bueno, varios no saben, pero a mí me gusta mucho el tema del medio ambiente, es el aprovechamiento de la basura para generar biogás y empezar a producir energía. Es interesante lo que hace Japón con su basura. Generan energía eléctrica. China genera biogás y ayuda a que las máquinas funcionen. Yo también diría que es momento de ver hacia China. China desde 2 puntos de vista, como ejemplo de lo que ellos han logrado en cuestión del aprovechamiento de la energía solar, de la energía eólica, de energía por el procesamiento de la basura y también como proveedor. No solamente existe Estados Unidos, China paga y paga bien. Y pregúntenselo a las productoras de carne que existen aquí, pregúntenselo a su carne, pregúntenselo a Santa Cecilia. Y si fuera posible, creo que nos ayudaría mucho tener un producto que fuera carne hecha en Sinaloa o hecho en Sinaloa, como ocurre con el US Meat. Hay que cumplir una serie de requisitos de China, pero eso también nos da un alto valor y nos genera un mejor mercado. No tenemos que estar solamente dependiendo de Estados Unidos, que cuando quiere nos recibe, cuando quiere nos pone vetos,
y nos detiene la producción. Otro de los puntos que me gustaría comentar, el aprovechamiento de los alimentos que no cumplen con los requisitos que nos piden nuestros proveedores. A mí me dio mucha tristeza que se echara a perder tanto tomate y que definitivamente lo tiraron porque no tenía precio para el mercado. ¿Por qué no hablamos de valor agregado? ¿Por qué no crear puré? ¿Por qué no crear capsu? Creo que nos falta más invertir en valor agregado. Eso es parte de lo que yo considero. Y por último, la importancia del cuidado del medio ambiente. Señores, estamos llenando nuestros océanos de plástico y de pilas y de residuos. Estamos comiendo plástico, estamos comiendo plomo, estamos generando cáncer, ceguera y demás. Es momento de cuidar nuestros mares, porque somos un estado productor. La más grande atunera de América Latina se encuentra en Mazatlán y se llama Pinza. Entonces creo que pues hay mucho por hacer. Estas son mis propuestas y gracias por la oportunidad de cederme el micrófono. Recogemos un par de preguntas para después pasar al panel para su contestación. Adelante, Cristóbal. Sí, buenas tardes. Cristóbal Chaides, investigador del Sistema Nacional de Investigadores, trabajando aquí en Centro de Investigación. Yo me quedo con el comentario que hicieron acerca del embargo del camarón mexicano, que realmente no es una cosa menor, ¿verdad? Y va a afectar a la economía de Sinaloa, y realmente se convierte en una llamada de atención para las otras cadenas productivas que tiene Sinaloa, que es la agricultura, que es la ganadería, y ahí entra el tema de la certificación en calidad, en inocuidad, que es tema que hemos estado trabajando durante muchos años. Y la pregunta concreta es, ¿qué estrategias proponen para blindar esas cadenas productivas que finalmente están de alguna manera gobernadas por instituciones del gobierno federal, CONAPESCA, la COFEPRIS y SENACICA? Y si seguimos la misma trayectoria de CONAPESCA, pues vamos a tener también los problemas en las otras dependencias. Entonces, desde el Estado, desde Sinaloa, ¿qué debemos hacer para blindar esas cadenas productivas? Muchas gracias. Una pregunta más. ¿Se pueden identificar con su nombre? ¿De dónde vienen? Adelante. ¿Me escuchan? Ok, perdón. Buenas tardes, mi nombre es Anita Jiménez, soy estudiante de doctorado en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Un poco como mi interés es preguntar, va por dos vertientes mi comentario y esperando que pueda cerrar en una buena pregunta, ¿no? Si bien Culiacán, como municipio y capital del estado, se caracteriza por tener buenas universidades, ¿no? Que a final de cada ciclo escolar tienen un gran número de graduados, ¿no? Y estábamos hablando un poquito de cómo ha crecido esta crisis de falta de empleo, ¿no? Entonces, si tenemos una gran población, cerca del 19% de la población en Sinaloa son jóvenes, ¿no? Y aunamos esto a las crisis que nos comentaba el maestro de la Madrid, ¿sí? La crisis esta sanitaria que ha provocado que esté creciendo, ¿no? Esta crisis de empleo. ¿Cómo podemos apoyar a estos jóvenes que como estrategia han sido autoempleados, ¿no? Y han tenido que pues generar diferentes, no sé, ¿cómo ponerlo en palabras como simples, como estrategias de venta, por decirlo de alguna manera? Ellos están autoempleados, ellos están siendo emprendedores, pero ¿en qué posición están ustedes y qué propuestas pueden traer ustedes para estos jóvenes, ¿sí? Que son un capital, un bono poblacional muy importante, ¿no? Para el Estado. ¿Qué propuestas tienen ustedes para estos jóvenes que han tenido que autoemplearse y han tenido que hacer frente a esta crisis económica que ha traído la crisis sanitaria, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Danitze. Yo creo que podemos pasar al panel para tener algunas respuestas y algunos posicionamientos. Adelante, Ildefonso Guajardo. Bueno, por referirse a algunos de los temas que me tocó tocar,
Empezaría por el del embargo camaronero. Sin duda, uno de los temas importantes es porque yo decía que esta elección es una elección fundamental, porque no solo basta con impulsar el voto por la alianza para replantear los balances en el Congreso, porque una buena parte de esta regulación es en el contexto federal. Sin embargo, independientemente del resultado de la elección, hoy, según las encuestas más connotadas, podemos aspirar a quitar la mayoría calificada a Morena. La mayoría calificada es la que es necesaria para hacer reformas constitucionales. Sin embargo, para poder tener acción en el marco jurídico tradicional de COFEPRIS o de pesca, es necesario mayoría absoluta. Y esa no está hoy garantizada. Por eso el compromiso de estar apoyando que tengamos mayor peso en el Congreso. En ausencia de ello, la responsabilidad para el próximo gobernador va a ser replicar una acción de seguimiento del cumplimiento de muchos de estos temas para garantizar el cumplimiento con las regulaciones internacionales. No confiarse con los resultados de las agencias federales y tener que liderar y coordinar un grupo de acción local para poder cumplir con estos elementos. Y muy bien que señalas, porque no es solo el tema del camarón. Les doy un ejemplo, Senacic. Uno de los grandes atractivos de México a nivel internacional y de su fortaleza exportadora es porque habíamos sido capaces de mantener la inocuidad en nuestros cultivos y en nuestra capacidad de exportación. Falta de recursos a este organismo nos puede llevar a un problema muy serio en donde empecemos a perder nuestra certificación en exportación. Y ahí, una vez más, las acciones que el Estado tome para poder proteger y fortalecer esa agenda va a ser fundamental, Mario, para seguir adelante. En el caso de la pregunta que nos hizo la señora Aguilar, donde manejaba 4 temas fundamentales. Me voy primero con los asociados con los temas económicos. China, sin duda, nos recuerda algo privilegiado para Sinaloa que está en el programa de Mario, que es el corredor Asia-América del Norte a través de un gran proyecto para el puerto de Mazatlán. En la nueva definición del tratado se exige mayor incorporación de insumos regionales, y ahí voy al valor agregado que usted menciona. Tenemos que aumentar el valor agregado mexicano en la cadena de exportación. Y en ese esquema logístico hacia Norteamérica, lo que es natural es traer inversiones que hoy se encuentran en Asia hacia la costa del Pacífico, procesar y transformar en Sinaloa para poder continuar en la cadena de valor de exportación hacia América del Norte. Así es que ahí hay una beta fundamental en el proyecto de Mario para aumentar el tamaño del sector manufacturero de Sinaloa. Y esto nos lleva, ahora, en su comentario había un tema en relación a China. China es nuestro segundo socio comercial más importante en el comercio exterior mexicano. Lo es porque precisamente hay muchos insumos chinos que se incorporan en la cadena de valor. El 90% es manufactura. Lo que tenemos que hacer es una sustitución inteligente de esos insumos para producirlos en México con inversión que hoy se encuentra en Asia. Y hay 2 temas que están muy relacionados, agua y medio ambiente. Agua, sin duda coincido con usted, siendo de Nuevo León, una de las principales propuestas de nuestro candidato por la alianza PRI-PRD Nuevo León es resolver el problema del agua del Estado. ¿Y cuál es el problema de fondo? Es que realmente en este país, si bien la economía está mal distribuida con el norte más pujante y el sur más rezagado, el agua está justamente al revés. El agua está en el sur y no en el norte. Es necesario un proyecto en varias vertientes. El primero, tenemos un sistema muy ineficiente de conservación del agua, desde los sistemas de consumo urbano hasta el uso agropecuario. No sé si recuerdas, Mario, estabas tú ya en la administración que me tocó servir. Hicimos la modernización del sistema de riego número 1, el más antiguo del país. Es impresionante, con mejores tecnologías, la cantidad de agua que se puede ahorrar en materia agrícola. Y en materia de consumo urbano, con hacer inversiones que son redituables por sí mismas
en cuanto a recuperación de fugas y tratamiento de aguas negras, nos da sin duda un potencial fundamental. Y finalmente el tema de medio ambiente, pues una vez más, y perdón que le vuelva a pegar a la misma piñata, es increíble que México hoy esté mandando iniciativas al Congreso en materia eléctrica y en materia petrolera, que nos están regresando años luz a utilizar energía fósil, elementos fósiles, y que son en contra del uso de energías alternativas. Y ahí platicábamos antes de venir aquí en la conferencia de prensa con Enrique y con Mario, bueno, también los estados van a tener que tomar riesgos en controversias constitucionales, generando ambientes propicios para la continuación del uso de energías alternativas, independientemente de la política federal. Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta, ¿cuál fue? Fue la de apoyo a jóvenes. Creo que en el caso de qué es lo que nos está pasando en la educación. En la educación, primero tenemos el gran reto, que también es sorprendente. La crisis del COVID nos demostró las deficiencias ya acumuladas en el sistema educativo, pero las vino a agravar, tanto para la educación pública como la privada, pero más severa para la pública. Nos agarró en un esquema donde el sistema no estaba preparado. Los tiempos aire para las familias de escasos recursos son incomparables. Los niños no podían cumplir con sus tareas. No tenían teléfonos inteligentes ni iPads para poderse conectar. Una familia tenía un aparato para 3 niños en el sistema escolar. Esa inequidad, ¿cuál fue la respuesta del gobierno federal? Introducir teleeducación. Nos fuimos a los años 80 cuando inventamos la telesecundaria. Y en lugar de exigir a las grandes compañías de Internet en este país a proponer un acceso barato o gratuito para los niños en educación pública sin recursos, les estamos pagando por las señales televisivas para irnos a un sistema educativo que tiene 30 años de antigüedad. O sea, eso es realmente impensable. ¿Qué te vas a enfrentar, Mario? Hoy se está estimando que la deserción escolar mínimo anda alrededor de un 35 a un 45%. Tenemos que recuperar esa generación que perdió un año prácticamente, y tenemos que, no solo por la tragedia familiar de los padres esforzados, sino porque el sector productivo necesita individuos eficientes en comunicación, lenguaje, matemáticas, lógica, que lamentablemente se está desperdiciando en el sistema de educación pública. Así es que lo primero que tenemos que hacer por los jóvenes es recuperar el año perdido por COVID para poderlos poner al nivel de preparación. Los jóvenes que ya están en la terminación de su ciclo escolar, tenemos que generar empleos bien pagados. Y le doy un ejemplo, y otra vez vuelvo al tema. Hoy tenemos un programa nacional para jóvenes construyendo futuro. Aquí hay empresarios que están conectados y presentes. Quiero saber cuántos de ese programa están realmente aprendiendo nuevas habilidades y cuánto de ese recurso se está desperdiciando. Y para financiar ese programa, llevamos a cero a programas de capacitación técnica que daban resultados. Yo, por ejemplo, inauguraba una planta de autopartes alemana en Guanajuato. Los chicos que iban ahí venían del CONALEP, pero los becábamos entre el gobierno y la empresa de autopartes para adiestrarlos más allá de su preparación de CONALEP, y luego los mandaban a Alemania. Esos cuates empezaban con una tarea simple y terminaban siendo técnicos especializados, cambiándole la perspectiva de vida, invirtiendo en ellos hacia el futuro. Así es que, díganme ustedes, o sea, ¿qué programa nos da una esperanza de triunfo y de transformación y de movilidad social hacia adelante? Entonces, lo primero son oportunidades de empleo y de capacitación y de entrenamiento para estos jóvenes hacia un futuro productivo. Y el segundo es el tema de emprendedurismo, que Mario lo trae perfectamente diagnosticado en su proyecto de gobierno. Crear las oportunidades que la nueva tecnología trae para apoyar a los jóvenes en sus nuevos proyectos de futuro y poder facilitar acceso a financiamiento, acceso a capacitación y asesoría, y sobre todo la posibilidad de darles un arranque simple, sin burocracia, sin tramitología, y lo hicimos ya. Por primera vez creamos a nivel federal que una empresa que facture menos de 5 millones de pesos al año puede abrirse en línea
cumpliendo con sus requisitos fiscales y sus requisitos de contratación, sin que tengan que pagarle un notario su apertura. Eso nos lleva a que parte del gobierno que encabezará Mario tiene que reforzar la digitalización y el acceso al ciudadano para que no sea una traba, sino que sea un aliento al empleo. Esa sería mi respuesta a las 3 preguntas, no sé. Si me permiten nomás 2 comentarios sobre el tema. Crisis, y tiene razón, ya no digo más crisis porque entonces va a quedar muy largo el decálogo, pero me tocó todavía entrevistar al doctor Mario Molina. Yo trabajo ahora en el TEC de Monterrey, Centro para el Futuro de las Ciudades. Y me tocó entrevistarlo un poco antes de que muriera. Y me dijo, vivimos esta generación, o sea, como si lo que hubiéramos hablado antes no contara, ¿no? La crisis más grave de esta generación es la crisis ambiental y es la crisis de cambio climático. Y él dice, y tenemos 10 años para revertirla, porque finalmente el mundo dice, ha hecho acuerdos, convenios, pero no los ha cumplido. Y entonces quizá el coronavirus, pues es como un anticipo de lo que puede venir. Incendios simultáneos como los de California, con huracanes simultáneos como los de Florida, con sequías como las que estamos trayendo este año, el pasado y este en términos de agua. Entonces el cambio climático, el problema más grave de esta generación. Pero como dice el de Alfonso, bueno, pero eso no se han enterado de eso en México. No, aquí no. Aquí estamos apoyando las energías fósiles, porque nos gustan, son las que nos aprendimos en los 70s, ¿no? Que además yo digo esto, a ver, no tiene nada de malo que en los 70s pensaras así, porque los precios del petróleo eran altos, porque el país descubrió yacimientos de petróleo, y porque además no sabíamos del cambio climático. Pero que en el año 2021, con los precios del petróleo bajos, sin la cantidad que teníamos antes, y con el problema de la crisis de cambio climático, sigamos pensando igual, ustedes le ponen el adjetivo que le quieran poner. Y sobre todo, por ejemplo, hoy leía en el Reforma hoy en la mañana, lo que ya sabemos muchos. Suben los precios de la refinería de Dos Bocas porque no va a costar lo que decían que iba a costar, cosa que sabíamos algunos, ni tampoco la van a acabar cuando la iban a acabar, cosa que sabíamos algunos. Pero por eso, a costa para hacer esos programas, pues es que les quitan los programas para el campo, es que les quitan los programas precisamente para la capacitación. O sea, la cobija es de un tamaño y se va yendo. Entonces, cambio climático fundamental. Empleo. Aquí no le quiero jugar al economista, pero pongo el ejemplo de Santiago Levy. Él dice lo siguiente, y esa es la gran tragedia sobre todo para los jóvenes. Estamos preparando a veces más jóvenes con mejores cualidades que la economía que tenemos para absorberlos. Y él se lo atribuye a 3 cosas: problemas de regulación fiscal, laboral y de seguridad social. Entonces estamos teniendo en general menos empresas que jóvenes preparados para salir al mercado laboral. Y por eso les ofrecen unos salarios miserables. Si queremos en México salarios más altos, tenemos que hacer lo que dice el de Alfonso, nos tenemos que ir a una economía cada vez de mayor valor agregado, cada vez más. No me pidas que te pague más si seguimos haciendo lo mismo, no da. Y un comentario que yo haría, que sé que lo trae Mario en la reflexión, pero me encantaría que fuera un compromiso. El mundo es un mundo digital. Les decía yo, todo lo que se vaya a digitalizar, se puede digitalizar. El compromiso en México tendría que ser, y lo dijo también Ildefonso, Internet para todos. Hoy descubrimos que habemos mexicanos con Internet y mexicanos sin Internet. Los que estamos con Internet estamos ahorita en este grupo platicando incluso a través del Zoom. Los que no tienen Internet, entonces son ya mexicanos de segunda. No hay futuro para una generación que no tenga acceso al Internet y por eso, y además hoy existe la manera de hacerlo. Y por último, estos temas yo la reflexión que les haría es que en un mundo nuevo, en una economía del conocimiento, en una economía digital, está cantado el rumbo de hacia dónde tienes que ir. Entonces, en una plática el otro día del TEC, escuchaba a alguien que decía, un líder moderno se para todas las mañanas y dice, ¿cuál es la tendencia del mundo? ¿Cómo le hacemos para subirnos esas tendencias? ¿Y qué herramientas le doy a mi gente para poder ser competitiva? ¿Cuáles son las tendencias del mundo? ¿Cómo le hacemos para subirnos en ese mundo? ¿Y qué herramientas le estoy dando a mi gente para ser competitivo? Seguro este discurso ustedes lo oyen todos los días y quizá ya está aburrido, seguramente lo leen las planas, que eso es lo que están pensando los líderes mexicanos de hoy. Yo, si me permiten, solo es un comentario, Mario, que
me entusiasma mucho que retomes el tema de los emprendedores. Y quiero aprovechar que está en la pregunta de Cristóbal Chaides sobre blindar cadenas productivas y aprovechar a Alicia, doctorada, estudiante de doctorado en la UAS, y aprovechar a nuestros panelistas ahora, porque el venir aquí también significa un compromiso con Sinaloa y con tu gestión. En Sinaloa, como bien lo dijiste al principio, somos exitosos, hemos sido exitosos en conectividad, en el turismo y en todos los alimentos producidos del campo y de la pesca. ¿Por qué no generamos un programa en conjunto de atracción de inversiones, de aprovechamiento del talento y de los jóvenes? El talento que tenemos en las universidades, todos los investigadores, y hacemos una cadena de valor para la agrobiotecnología y la acuabiotecnología, en donde traigamos las inversiones. Evidentemente, me comprometo a lo mismo con Ildefonso y con Enrique, en donde traigamos inversiones para que generen más cadena de valor en el turismo y en el aprovechamiento de nuestros recursos naturales para generar valor. Ahora que estabas diciendo sobre que qué pena que se había tirado tanto tomate, no, tenemos talento para hacer antioxidantes del tomate y podemos traer incluso inversiones para hacer licopeno. Lo están haciendo los agricultores en Culiacán, lo podemos generalizar en el centro y norte del estado. Todo es cuestión de que rompamos paradigmas y que los empresarios nos pongamos las pilas, nos unamos con los investigadores y con una política pública que nos impulse. Y con tan buenos promotores como los que hoy tenemos aquí, con ellos tres liderados por Mario, Sinaloa sí tiene futuro, evidentemente para los jóvenes y para todas las personas. Vamos a abrir una ronda más. Tenemos ya algunas preguntas de nuestro auditorio virtual que va a leer Marlene, pero antes quisiera agradecer la presencia de muchos líderes del sector que hoy nos acompañan. Nos acompaña hoy Enrique Rodarte, de la Asociación de Agricultores Río Culiacán, Alfredo Díaz, de AMPAC, Gustavo Adolfo Plasencia, de CADES, José Miguel Canillama, Tani, muchas gracias, de Canirac, Blanca Sánchez, de Empremets, Sofía Caro Mendívil y Sandra Costa, del Consejo de Asociación de Hoteles y Moteles de Culiacán, y virtualmente tenemos a la licenciada Marta Tamayo y al licenciado David López, que nos están escuchando a través de nuestra plataforma Zoom, y por supuesto también resaltar la presencia del ex senador de la República, Aarón Irizar. Muchas gracias por estar acompañándonos. Ya está aquí mi querido Lauro, el doctor Lauro Melendres, presidente del Consejo del CODECIN. Muchas gracias. Y quiere arrancar con una pregunta, Lauro. Gracias, Mario. Gracias. Pues escuchándolos, no me puedo quedar callado porque dentro de las funciones que tenemos en CODECIN es lo que atinadamente mencionan los tres panelistas, sobre todo la atracción de inversiones. CODECIN es un organismo público-privado, ejemplo en el país, y creo que hay muy pocos, donde se busca colaborar con los gobiernos para el bien de los sinaloenses. Decimos que nosotros trabajamos con el gobierno para los sinaloenses. Y tenemos pues mucho avance en los temas de bioeconomía, como lo menciona Juan Pablo. Tenemos en el tema de talento, cómo alinear la oferta educativa con la demanda de las empresas, cómo crear empleos que paguen mejores salarios. Aquí la pregunta sería, porque es con lo que yo me encuentro en el día a día, ¿cómo hacerle para que esa colaboración no quede solo en la planeación, en el discurso, en el PowerPoint? CODECIN ha contratado especialistas de clase mundial que nos han ayudado a hacer diagnósticos, visión común. Ahora en lo de talento fue una empresa española, en lo de bioeconomía tenemos un experto de INCO. Pero encontramos un gran obstáculo, también tenemos en el desarrollo de industria de clase A, donde los parques industriales tipo A son los que demanda los inversionistas internacionales.
y todo en el diagnóstico y en la planeación se ve posible. A la hora de conjuntar la cuádruple hélice, como se dice, academia, ciudadanos, gobierno, hemos tenido dificultades. Y una de ellas, yo la he nombrado como el cuello de botella o el meollo del problema, es que a la hora de los recursos son escasos y CODECIN tiene, por ejemplo, un presupuesto autorizado por el Congreso, pero en el Estado habemos muchos que competimos por ellos. Y los funcionarios públicos por mandato tienen objetivos que a veces están de algún modo en la misma temática. Y ahí es donde muchas veces nos dicen, ¿no? ¿Y qué tienen que hacer un organismo ciudadano en la educación, en la salud o en la economía si nosotros tenemos por mandato eso? Ahí es donde la verdad yo me frustro porque a veces no logro traspasar esa barrera para colaborar y aterrizar, porque muchos me dicen, oye Lauro, pues sí, en el discurso está muy bien, pero ¿cuáles son los frutos tangibles? Y a veces los frutos están ahí, pero también tienen muchos padres, ¿no? Porque CODECIN arranca a veces con la gestión, saca los proyectos por propuestas de ciudadanos como los que estamos aquí y se los ponemos en la mesa a los gobernantes, pero a veces se olvidan de que los ciudadanos los llevaron a la mesa. No me quiero extender mucho, pero en resumen es el rol del ciudadano que participa en forma voluntaria queriendo contribuir para el bien del Estado, sin estar subordinado a los temas políticos de los funcionarios públicos en turno. Esa es la pregunta. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar lectura a una pregunta de nuestro auditorio virtual. Le voy a pedir a Marlene la pueda leer, por favor. Nos acompaña vía Zoom Ángela de Mocorito y hace la siguiente pregunta: ¿qué se puede hacer para que los municipios como Mocorito puedan hacer crecer su economía? Muy bien. Había una pregunta más. Le vamos a dar una pregunta más al caballero de negro. Adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Reséndiz y yo soy artesano. Quiero preguntarle al candidato, buenas tardes, candidato. Me gustaría saber si usted tiene alguna propuesta para el gremio artesanal, la parte cultural de identidad que representa la artesanía para un estado también es importante. Se tiene que conservar, preservar y seguir difundiendo los conocimientos de los maestros artesanos en todo el estado. Culiacán, Sinaloa principalmente tiene muchas técnicas artesanales que quizás la gente no conoce en otros lados. Yo llevo 6 años radicando acá y lo poco que he conocido me ha maravillado las técnicas que manejan. Desgraciadamente en otros estados lo único que se conoce es lo que se ve en televisión. Mi pregunta es si se formarán o se harán centros de capacitación, centros de formación para seguir preservando, conservando, difundiendo y seguir formando gente. No solo dentro de escuelas, institutos, universidades. La parte de identidad cultural que debe de tener un estado debe de existir siempre, porque si no, esa parte se va a perder. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que aquí hay otra pregunta más y ya pasamos al panel de nuevo para su respuesta y posicionamiento. Buenas tardes, Carlos Iván Díaz, colaboro con el ingeniero Villegas, asesor legislativo. 2 preguntas. La primera, se habla mucho de la necesidad de la conectividad, del internet, de las tecnologías, de la innovación, pero todavía en México, y aquí en el caso de Sinaloa, no se ha hecho una política para aprender inglés de verdad. Podemos ver el ejemplo de la India, que puso como segundo idioma oficial el inglés. ¿Y cuál fue el resultado? Que se hizo una potencia en materia de tecnologías. ¿Sí? No sé, para Mario, para nuestro candidato, ¿qué tan importante sería en Sinaloa poner el inglés como segunda lengua oficial? Esa es la primera pregunta. Y la segunda viene derivada de esta. El Tratado de Libre Comercio no deja de ser un proceso de integración regional de economías y de sociedades.
¿qué elementos se están dando para pasar a un mercado común o nos vamos a quedar atorados en un tratado de libre comercio? Gracias. Muy bien, pasamos de nuevo al panel, Mario, para la respuesta y postura sobre lo mismo. No se peleen. En la parte de Mocorito, les decía yo que estoy ahora en el Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey. Y de las cosas que yo observo, y tiene que ver quizá con el comentario también de don Lauro, es que necesitamos asumirnos todos como responsables de generar una visión de ciudades o de municipios hacia adelante. Y ahí tienen que participar, obviamente, las autoridades municipales, en algunos casos las estatales, pero sin duda los empresarios de la localidad, la sociedad civil y en algunos casos la academia. ¿Y alrededor de qué? Pienso yo, primero de generar una visión hacia adelante. Yo soy un convencido de que no puedes tú decir, salgo a la calle, ya vámonos ¿a dónde? No, ya vámonos, traigo prisa. ¿A dónde? O sea, siempre que salimos a la calle, pues tenemos rumbo, tenemos dirección, tenemos un objetivo. Y pareciera que a veces en la vida pública, en los gobiernos, no lo tenemos. Entonces, en este caso concreto, Mocorito, yo creo que es generar, quizá ya lo hay, esta estructura de gobernanza, de estar pensando en el futuro y hacia dónde vamos con base en las aptitudes. Tampoco se trata de inventarse un futuro que no tiene que ver con la realidad. Mocorito tiene también una vocación turística, pero puede tener seguramente, porque estuve ahí algunos años, pero puede que también alrededor tenga alguna vocación de tipo agropecuario, en fin. A partir de las aptitudes realistas y de dónde estamos, generar una visión. Y luego dices, bueno, ya que sé que quiero llegar allá, ¿dónde estoy? ¿Y cuáles son los pasos que tengo que llevar hacia adelante? Nomás para llevar esto un poco más extremo, en nuestras ciudades, que son luego la suma de municipios, no tenemos esa visión, no la estamos desarrollando así. Entonces nuestras ciudades, que están hechas luego de muchos municipios, tienen contrastes al interior. Total, la respuesta es Mocorito, pero para cualquier agrupación necesitamos gobierno municipal, gobierno estatal, academia, sociedad civil y empresarios, generar estructuras de gobernanza para definir nuestra visión. Después generar los pasos para llegar ahí y estar en un constante proceso de evaluación para saber si el mundo también está cambiando. Yo me doy cuenta que muchas de las cosas que yo estudio, pues ya cambiaron con el mundo digital, están cambiando las cosas. Entonces, bueno, en fin, esa sería mi reflexión hacia Mocorito, pero la aplicaría a cualquier municipio y a cualquier ciudad, y diría yo que casi a cualquier empresa. ¿A dónde vamos? Luego nos ganan las prisas, no hay que dedicarle tiempo. ¿A dónde vamos? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué vamos a hacer? Ese tiempo, esa inversión vale la pena. Vamos a darle el uso de la voz a Alfredo Villegas. Quiere hacer unos comentarios. Adelante, don Alfredo. Brevemente, y con la venia de nuestro candidato a gobernador, de los distinguidos panelistas de Juan Pablo Castañón, Ildefonso Guajardo, Enrique de la Madrid. Yo brevemente, en este foro tan importante para nuestro Estado y para nuestro país, yo quiero señalar dos hechos. Aquí en Sinaloa, la política económica que atiende el campo, pues se borró. Lo que venía construyéndose con años, desaparecieron los programas, las políticas de comercialización y los insumos crecieron mucho y un desastre el campo con la ganadería, la agricultura, la horticultura. Hoy, allá el grupo mayoritario que está en la Cámara tiene en su poder un dictamen para sacar una nueva política agropecuaria que globalice la problemática y no tiene a Sinaloa ni a los productores contemplados con un cambio positivo. Es decir, no restituye programas ni políticas públicas que atendan una buena producción y una buena rentabilidad en las exportaciones. ¿Qué planteo yo? Hace unos días nuestro candidato Mario Zamora planteaba que sea la voz, la fuerza y la experiencia de los productores de Sinaloa, que en esa nueva política no permitamos un atropello más. Es una bandera que trae nuestro candidato a gobernador, respaldada por todos los productores privados y sociales, para que este gobierno no golpee más. Y creo que en ese sentido están todos los elementos, insisto, para que la fuerza,
la voz, la experiencia, con un tratado de libre comercio que debe abrir oportunidades y con esta nueva política que tienen planteado hoy en un grupo dentro de la Cámara y del propio Senado, no vayan a trastocar más esa posibilidad. El Tratado de Libre Comercio, como dice el de Alfonso Guajardo, abre posibilidades muy reales de mucho apoyo, pero no con una política como la está trazando. Nuestro candidato, yo le reconozco su preocupación y su respaldo a la producción de Sinaloa, y creo que en ese sentido nos sumaríamos quienes estamos en candidaturas ahorita a no permitir un atropello más en el apoyo al campo. Muchas gracias. Pedimos también a mi tocayo, Sergio El Pío Esquer, haga sus comentarios. Muchas gracias, con su permiso, candidato, y a los panelistas, saludos. Pues mira, un poquito va de la mano con lo que está diciendo aquí Alfredo. El tema de Sinaloa, yo tengo 30 años dedicándome a eso, yo vengo como empresario, como agricultor, produzco frutas y legumbres y granos. Es un tema crucial esto, el tema de la agricultura comercial, que inclusive fue bandera, no entiendo qué pasó al medio camino, la bandera como candidato presidente a presidente de la República fue precisamente la autosuficiencia alimentaria. Se está haciendo totalmente lo contrario, se está borrando, no existe ya en el mapa el tema de la agricultura comercial y se ha comprobado a través de la autorización del presupuesto de la Secretaría de Agricultura de cómo se ha ido borrando y desligando ya el gobierno federal y enfocándose únicamente a los estados del sur. Es decir, no existe la agricultura del norte, la agricultura comercial. Eso es un tema que nos ocupa, que nos preocupa y precisamente que reflexionemos, los que tengamos capacidad y esa autonomía de vigilar esas políticas públicas, de votarlas en contra cuando haya que votarlas, de oponernos a toda ocurrencia e improvisación, que es lo que se ha comprobado, es lo que cuenta. En lo personal, complementando lo que dice, nuevamente lo menciono Alfredo, mi idea es dar la certidumbre al campo y a la agricultura, al campo, a la ganadería y a la pesca. Es un sueño anhelado de muchísimos años. Queremos certidumbre, queremos planes multianuales, como lo tiene la competencia. Nosotros competimos contra los países en desarrollo y principalmente con Estados Unidos. Ahí sí existen, ahí sí puede el productor planear y ver lo que tiene por lo menos a 5 años, para ver qué va a hacer con su cultivo, para ver qué va a hacer con su futuro, y si no le interesa esa planeación de 5 años del maíz, pues va a migrar a trigo o va a migrar a soya, pero va a tomar las decisiones. Y eso es nuestro compromiso, pues junto aquí con los diputados y también complementando con el diputado federal del Distrito 4, que es Víctor Godoy, que también le entiende mucho a la agricultura, y Germán Escobar también. Pues eso es toda mi aportación que quería hacer por lo pronto. Ha sido un panel muy largo, pero súper interesante, y muchas gracias. Muchas gracias, tocayo. Cedemos el uso de la voz a Mario. Sí. Yo brevemente nada más quiero hablar sobre la reflexión que Lauro Meléndez nos ponía sobre la mesa. Solo puedo dar testimonio que en base del diálogo, de la unidad, con Enrique de la Madrid pasamos de ser el 14º país más visitado del mundo a ser el 6º, según tengo entendido. Y vencimos los retos que teníamos con el Tratado de Libre Comercio, con el de Alfonso Guajardo. Evidentemente, tuvimos, y a mí me correspondía coordinar a todas las organizaciones empresariales, es decir, a los agricultores, pero también a la industria automotriz, pero también a la industria del aluminio, del acero, y en fin, todas las áreas de la economía. Fundamental. Generosidad e inclusión. Fundamental, diálogo con la autoridad abierta y constante. Cada semana nos reuníamos para intercambiar la visión, tener una agenda en concreto, una estrategia en concreto en donde nos pudiéramos unir. Evidentemente la autoridad lo ve de una manera distinta al ciudadano. Es más, entre ciudadanos lo vemos de manera distinta. El gran reto para todos es que tengamos una política que nos una y que nos incluya a todos. Ese es el gran reto y este es el momento en donde Mario Zamora está abierto a dialogar, a construir juntos. No que le demos clases ni a darnos clases, sino que evidentemente construyamos una agenda que podamos ir construyendo semana a semana. Me parece que es un momento extraordinario en el que podemos sentar las bases para romper estos paradigmas que tú haces mención y que me consta si se pueden romper. Y lo hicimos con todo México y lo podemos hacer con Sinaloa, por supuesto.
había un par de preguntas ahí que no las queremos dejar pendientes. El comentario que hace Juan Pablo es sin duda acerca del órgano que propone la dirección de la agenda pública. Lo que yo he encontrado en Nuevo León hay el Consejo de Planeación Estatal, platicando con Mario, creado por ley, como está creado aquí en Sinaloa, tengo entendido, y que es de propuesta y sobre todo de visión de futuro. Pero lo más importante es que eso se haga desde el esquema integral. ¿Qué quiere decir esto? Que la propuesta no venga solo de un segmento de la sociedad, sino que el organismo que la representa integre la visión colectiva. ¿Qué hace el Consejo de Planeación en Nuevo León? Tiene una agenda de política pública en materia económica, tiene una agenda de política pública de recomendación en materia social, en materia educativa, en materia de seguridad. O sea, tiene vertientes que integran la visión de la sociedad. Y en ese sentido, la presentan públicamente a la opinión pública, la comparten obviamente con el gobernador, en sus mesas de trabajo están representados los responsables del gobierno en las áreas pertinentes. ¿Y qué es lo que yo he dicho en Nuevo León que le falta a ese consejo? Probablemente es muy difícil en ley hacerlo vinculante. ¿Por qué? Porque no podemos asegurarnos de la representatividad democrática de quienes están en la mesa. Pero lo que sí podemos hacer es hacerlo como un mecanismo de posicionamiento social que sirve como un elemento de cabildeo o de empuje a la autoridad para que frente a la posición ciudadana se alinee la política pública. O sea, es muy difícil que un ente ciudadano que no tiene una definición, digamos, de representatividad democrática, podamos hacerlo vinculante, pero sí lo podemos hacer como un factor de posicionamiento público o parámetro para que la autoridad converja a esos objetivos, sobre todo en una agenda de mediano y largo plazo. Y hubo una pregunta ahí de tu futuro asesor en la Cámara, amigo, donde decía, ¿qué nos falta para transitar de una zona de libre comercio a un mercado común? Les doy un ejemplo de qué es un mercado común. La Unión Europea es un mercado común. La diferencia entre un mercado común y una zona de libre comercio está en que el mercado común requiere una unión aduanera. ¿Qué es una unión aduanera? Que los 3 países de América del Norte también incluyan en su agenda tener un sistema arancelario igual frente a países fuera de América del Norte. ¿Por qué no nos hubiera convenido eso en la presente situación? Cuando Donald Trump se pelea con China, sube los aranceles hasta el 25% y los demócratas mantienen el pleito con China. Si hubiéramos estado en una unión aduanera, Washington hubiera presionado a México a subir los aranceles de insumos provenientes de China al mismo nivel. ¿Qué le hubiera pasado a nuestras cadenas de valor? Hubieran recibido un golpe fuerte. ¿Y quiénes se hubieran beneficiado? Los vietnamitas, los tailandeses, los singapurenses, los malayos, porque hubieran encontrado un acceso a sustituirnos a nosotros en el mercado de América del Norte. Las uniones aduaneras o los mercados comunes son buenos cuando van en la dirección de una integración total, como es el caso de la Unión Europea, que trasciende el tema comercial y que va movilidad laboral. En América del Norte, dado el debate que hoy está en Washington, la movilidad libre de mano de obra en América del Norte está a años luz. Ya recordarán cómo nos fue en la elección con Trump y hacia futuro, ojalá el futuro de América del Norte sea ese, pero la realidad política va en sentido contrario. Gracias. Adelante, Gustavo. Gustavo Plasencia, presidente de CADES. Buenas tardes. Pues antes que nada saludarlos, la verdad que muy interesante conocer los puntos de opinión de gente pues que tienen vasta experiencia como ustedes. Y yo quería saludar a mis amigos por acá sentados. Quería saber qué opinión tienen del proyecto de la planta de fertilizantes que se está instalando en Topolobampo, qué impactos tendrían y cuál sería el punto de vista de ustedes.
Me tocó conocer el proyecto de hace algunos años y ¿qué es lo que implica el tema de una planta de fertilizantes? El insumo número uno en la producción de los insumos para fertilizantes es el gas, o sea, la energía. Es la transformación en ese sentido de la zona del área petroquímica, ¿no? El tema es que va a estar asociado directamente con la accesibilidad al insumo y con la política de comercialización. Uno de los grandes productores de fertilizantes en México traía un proyecto muy importante para hacerlo en la zona intermedia por la zona de Coahuila, en Torreón, y me pidió el consejo en ese momento. El problema es que la política pública a nivel federal determinada por el gobierno actual es totalmente confusa. No tienen una definición de cómo las empresas fertilizantes del Estado van a intervenir. La intervención de subsidios para fertilizantes al campo está totalmente compleja y no entendible. ¿Y cómo competirá las empresas del Estado con las empresas privadas? Entonces, el escenario es un escenario complejo. Mientras no tengamos definiciones claras de la política del gobierno federal en materia de fertilizantes, cualquier inversión privada tiene sus riesgos. Entonces, es bien importante que se definan muchas cosas. Ahora, sé que es un proyecto ya muy avanzado y que también dependía mucho en la facilitación de las operaciones de puerto, que eran parte de los activos de Pemex, que fueron negados a los empresarios privados. Y sin eso, el esquema logístico complicaba mucho la operación. Entonces, tiene varias vertientes que el próximo gobernador tendría que sentarse a analizar para poder establecer soluciones. Pero es un proyecto muy positivo para la competitividad de Sinaloa. Es un proyecto que, además de lo que nos puede dar de facilidades de acceso al insumo con calidad y las características propias de sus productos, nos abre la posibilidad de tener un clúster petroquímico en Sinaloa. Y me parece que hay que seguirlo empujando desde la sociedad y acompañando la gestión pública del gobernador y los señores diputados. Pues muchísimas gracias a todos. Quiero iniciar contestándole a Ángela, que se conectó desde Mocorito y que dice, ¿qué tenemos que hacer para hacer crecer la economía de los municipios? Querida Ángela, lo primero que hay que hacer es votar por los candidatos de la alianza y es votar por Mario Zamora. Eso es lo primero. Segundo, decirle a todos los emprendedores, mi sueño no es ser gobernador, mi sueño es estar en el tuyo para desde el gobierno ayudarte a que lo pueda realizar. Eso le digo a los emprendedores y estamos muy cerquita de poderlo lograr. Y por último, este es el nivel, es la posibilidad, es lo que está a la mano de lo que podemos lograr si ganamos como va a ser con el apoyo de ustedes el 6 de junio. Sí podemos aspirar a mejor, sí podemos hacer un gobierno honesto, transparente, pero sobre todo capaz. Quienes aspiramos a un puesto público, a lo único que aspiramos es a ser sus empleados. Y somos buenos empleados. Y un buen empleado es quien está cercano, es quien está atento y es quien rinde cuentas y buenos resultados. Con toda humildad les decimos, contrátenos, estamos listos. Sinaloa está listo para dar el paso, para seguir avanzando, para aspirar a ser mejor, para evolucionar. La evolución siempre es hacia adelante, la evolución siempre es para mejorar. Hay transformaciones que son negativas, hay transformaciones que hacen daño, hay transformaciones que son para atrás. Aquí está la propuesta de evolución, de gobiernos honestos, de gobiernos transparentes, de gobiernos de la mano de la sociedad, no con varita mágica, sí con capacidad, no gobiernos perfectos, sí gobiernos cercanos y atentos, no sueños guajiros, no mentiras y engaños, realidades que junto con ustedes vamos a hacer
que sus hijos y sus nietos estén orgullosos de la decisión que vamos a tomar juntos el 6 de junio. Muchísimas gracias a todos, de verdad, muchas gracias Enrique, muchas gracias Ildefonso, muchas gracias Juan Pablo. Vamos a seguir conversando, vamos a seguir platicando, esto nunca concluye. Y les doy una garantía, les doy mi palabra, palabra de sinaloense. El próximo 6 de junio, con la ayuda de todos ustedes, vamos a ganar. Muchísimas gracias a Mario Zamora Gastelum, candidato a gobernador del estado por la Alianza Va por Sinaloa. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes los intereses.